células transmiten información es a través del transporte de solutos, ¿verdad? Eso ustedes lo tienen claro. Pero también existen otras formas de transmitir información, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las que estamos viendo acá. Los movimientos de moléculas pequeñas, el movimiento de moléculas grandes, la transmisión de señales a través de las membranas y el contacto y comunicación intercelular. Todas son diferentes formas en que las células transfieren materiales o informaciones, ¿verdad? Vamos a ver algunos. Vamos a ver transporte activo, transporte pasivo. Vamos a ver también, por ejemplo, transducción de señales después. Endo y exocitosis, ustedes lo vieron en histología, yo no lo voy a ver de nuevo acá, además lo ven en fisio. ¿Okay? Bueno, entonces, el principal principio, el principio más importante, ¿verdad?, es tener claro qué significa transporte activo y transporte pasivo. A uno desde la escuela le decían que el transporte activo era el que ocupaba energía y el transporte pasivo era el que no ocupaba energía, pero eso no es cierto. El transporte activo es el que ocupe en contra del gradiente, eso sí es cierto, y el transporte pasivo es el que ocupe al favor del gradiente. Ahora, el gradiente es la concentración, pero también el gradiente es la carga. Entonces, en bioquímica, nosotros no solo hablamos de un gradiente químico, es decir, cuántas moléculas hay de glucosa o de amonio, o cuántos cationes hay, sino que en bioquímica hablamos de un gradiente eléctrico. Por eso se llama gradiente electroquímico, porque también tiene que ver la carga de la molécula. ¿Okay? Bien. Entonces, ahora bien, tenemos diferentes formas en las que se pueden transportar ciertas moléculas, ya sea a favor o en contra de gradiente. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, un mecanismo de transporte que se llama transporte facilitado, un mecanismo de transporte que se llama difusión simple. Entonces, voy a hacerlo aquí porque a veces los libros no son claros en eso. Entonces, aquí yo tengo una bicapa lipídica y aquí tengo otra bicapa lipídica. Entonces, hay solamente dos formas en que se transportan las moléculas a través de las membranas. En realidad tres, pero en este curso vamos a ver dos. Entonces, ¿qué son? La difusión simple. La difusión simple se da cuando las moléculas que se transportan son muy liposolubles. Entonces, por ejemplo, una hormona que atraviesa la bicapa lipídica, ¿verdad?, y llega al interior de la célula. Eso es difusión simple, ¿verdad? Difusión simple. ¿Okay? ¿Por qué se llama difusión simple? Porque no participa ninguna proteína en este transporte. ¿Okay? No hay ninguna proteína implicada en ese transporte. Difusión simple. ¿Quiénes o qué se transporta por difusión simple? Ahí tenemos varias moléculas. Por ejemplo, tenemos el etanol y el metanol. También tenemos, por ejemplo, los gases. También, por ejemplo, tenemos hormonas como los andrógenos, los estrógenos, los prostágenos, los glucocorticoides, los mineralocorticoides, ¿okay?, el óxido nítrico, ¿okay?, la vitamina D, las hormonas tiroideas. ¿Okay? Entonces, eso es difusión simple. Una molécula que por su naturaleza muy liposoluble atraviesa la bicapa lipídica, no requiere ninguna proteína para transporte y llega al intracelular. Pero recuerden que esto no es solamente de afuera hacia adentro, también puede haber obviamente difusión simple de adentro hacia afuera, hacia los dos lados. Eso es difusión simple. Ahora, existe otro tipo de transporte que se llama difusión facilitada. Difusión facilitada. La difusión facilitada, a diferencia de la anterior, sí tiene que haber la participación de una proteína. En la difusión facilitada hay una participación de una proteína. ¿Okay? De una vez les digo que la difusión facilitada puede ser pasiva o activa. Es decir, los mecanismos de transporte pueden ser pasivos y activos. En cambio, en la difusión simple siempre serán pasivos. ¿Estamos? Entonces, la difusión simple siempre es pasiva porque siempre es donde hay más o donde hay menos, ¿verdad? Pero sin la participación de una proteína.
La difusión facilitada puede ser pasiva o activa, pero siempre hay una proteína que participa en el transporte. Ahora sí, dependiendo del tipo de esta proteína, así vamos a tener diferentes tipos de difusión facilitada. Entonces vamos a ir haciendo aquí una flechita. Entonces vamos a hacer el primer caso, un canal. ¿Qué sería un canal? Un canal sería que esta proteína facilitada posee un hueco en su interior. Digámosle algo como así, tridimensionalmente allá habría un huequito o un poro. Eso sería un canal. ¿Ya? Un canal es una proteína facilitada que tiene un hueco por el que pasan cosas. Por definición, los canales son mecanismos pasivos a favor de gradiente. Ahora, si esta proteína facilitada, más bien, es una proteína que sufre un cambio de conformación, algo más o menos como esto, voy a ver si lo puedo dibujar para que me lo entiendan mejor. Una proteína que está abierta en un momento hacia un lado de la membrana y después cambia de conformación para estar más bien abierta hacia el otro lado. Entonces, digamos que esta va a ser la molécula transportada, ¿verdad? Entonces, esta molécula transportada se une a este sitio y luego cambia de conformación la proteína y queda del otro lado. Si eso ocurre a esto, pues eso es un canal, también se llama conducto, ¿verdad? Esta proteína, que vuelvo a repetir, no es una proteína hueca como la anterior, sí es una proteína transmembrana. Repito, todas estas proteínas que participan en difusión facilitada tienen que ser transmembrana, porque imagínense que no fuera transmembrana, ¿dónde pesca la molécula? ¿Verdad? Que tiene que atravesar de lado a lado. Entonces, esta es un canal porque es una proteína con un hueco. Esta no es una proteína con un hueco, sino es una proteína que tiene una parte de unión que se une al soluto y cambia de conformación. Yo ayer estaba dando clases a sus compañeros, les puse este ejemplo, ¿verdad? Es como si esta cartuchera está así, esta conformación, viene el soluto, se une aquí, ella cierra, da vuelta y ahora se abre para adentro. ¿Okay? ¿Verdad? Eso sería lo que llamamos difusión facilitada mediante transportadores. Estos se llaman transportadores. En la literatura también pueden aparecer con el nombre de acarreadores. ¿Estamos? Por definición, todos los transportadores y los acarreadores, ¿verdad?, van a sufrir ese cambio de conformación. Van a sufrir ese cambio conformacional. ¿Ok? Ahora, los transportadores o los acarreadores pueden ser pasivos, pueden ser activos o pueden ser activos secundarios. ¿Estamos? Pasivos, activos o activos secundarios. ¿Qué significa pasivo? Que este transporte ocurre a favor del gradiente. ¿Qué significa activo? Que es en contra. ¿Y qué significa activo secundario? Significa que se transportan dos moléculas y que usando el gradiente de una a favor, transporta otra en contra. Eso significa activo secundario. Ya lo vamos a ver. Vamos con el tercer tipo de difusión facilitada. El tercer tipo de difusión facilitada son las bombas. Las bombas. Las bombas van a ser proteínas transmembranosas muy grandes, generalmente, que por definición son activas. Son mecanismos de transporte activo, ¿verdad? A eso me refiero. Y existen 4 tipos. Que son las bombas tipo P, las bombas tipo F, las bombas tipo V y las bombas tipo PFV y las bombas tipo ABC. Eso es un resumen de todo, eso no está en ningún libro. Son proteínas transmembranosas que transportan de forma activa y son tipo P, tipo F, tipo V o tipo ABC. Y el cuarto tipo de transporte facilitado se llaman, hagamos una membrana nuevamente, se llaman las acuapurinas. Bombas, aquí tengo que poner bombas, que son activas. Y luego tenemos las acuapurinas, aqua como de agua, porinas de poro,
que por definición son mecanismos pasivos y como su nombre lo indica, lo que hacen es favorecer la entrada o salida de agua. ¿Estamos claros? Sí. ¿Esas bombas como qué se estaríamos utilizando? ¿Es qué? Las bombas. Las bombas, la sodio potasio ATPasa, la ATP sintasa, ¿verdad? Se le llaman bombas porque son siempre activas y porque tienen un nombre, se llama bomba cerca, la bomba sodio potasio, entonces se clasifica como un tipo. En realidad las bombas, ¿verdad? Las bombas algunas son transportadores, pero entonces para hacer esa distinción entre las bombas y los transportadores lo ponemos aparte. O sea, acuapurinas son ácidos. Sí, sí, las acuapurinas siempre van a permitir el paso de agua donde hay más, donde hay menos. Esto es, digámoslo así, el resumen de mecanismos de transporte. Sé que a veces es confuso, principalmente por la palabra facilitada y difusión, pero son cosas diferentes. Recuerden que difusión es paso, ¿verdad? Cuando yo digo difusión simple me refiero paso simple. Cuando digo difusión facilitada, un paso que está facilitado. Aquí es un paso simple porque no hay proteína. Aquí es un paso facilitado porque hay una proteína facilitadora. Ahora, esa proteína puede tener un hueco, es un canal, puede cambiar de conformación, es un transportador, un cargador, puede ser activa siempre, es una bomba, o puede ser para agua, acuapurinas. ¿Okay? Esto es pasivo, activo o activo secundario, este es activo y este es pasivo por definición. ¿Estamos? Seda, vividera. ¿Estamos? Entonces, eso quiero que quede muy claro. Ahora, ustedes los han visto en fisio, posiblemente, diría que es fisiología el curso en el que se enseña más de esto, pero vamos a repasar algunas cosas. ¿Okay? ¿Ya todos lo han dibujado? ¿Okay? Porque les digo, eso no está, y si está, está mal, o está enredado, o no se entiende, o le faltan elementos. ¿Verdad? Cuando algún día yo tenga tiempo y esté en una silla mecedora ya sentado en alguna parte del mundo, me voy a sentar a hacer algún libro para llamarle La bioquímica de Cordero. Y cuando yo me muera, que los estudiantes por venir estudien, que en vez de decir, estudiemos de Leninger algún día. Pero les digo, tengo ya no ningún lugar del mundo al que ir para comenzar a hacer eso. Y ya tendré que ser en el final de mi vida. Ojalá que sea largo, porque capaz que el segundo parcial es algo. Bueno, estamos. ¿Por qué les digo eso? Porque hay imágenes como esta, que yo acabo de, bueno, como la que había, ¿verdad? Ya quedó en la memoria. Hay imágenes como esa que no están en ningún libro. Ningún libro tiene eso. Los libros lo que tienen es esto, por ejemplo. Y aquí falta demasiada información. Entonces yo deseo algún día tener tiempo para decir, bueno, voy a hacer una... Pero, como les digo, es cuando ya no tenga nada que hacer. Bien, ahí está la difusión simple, ¿verdad? La difusión simple, ya la entienden, ¿eh? Paso simple, no hay proteínas implicadas, son moléculas pequeñas, moléculas muy liposolubles, generalmente gases, etanol, qué sé yo, y eso pasa fácilmente. Ahora, ¿pasa más rápido? Si hay más, ¿verdad? Si ustedes tienen muchas más moléculas de etanol, pues van a pasar más rápido a través de la membrana. Si hay también agitación térmica, pasa más rápido. Y si hay también un coeficiente de permeabilidad muy bajo, ¿verdad? Van a pasar más rápido. ¿Sí? Eso todo el mundo lo entiende. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, porque hay moléculas que aunque usted se las ponga en la piel, por ejemplo, nunca se van a absorber, ¿verdad? Las moléculas que nosotros absorbemos a través de la piel son moléculas de naturaleza lipofílica, ¿verdad? Que hagan difusión simple. Si usted se coloca un montón de moléculas que son muy hidrosolubles en la piel, ninguna se va a absorber, ¿verdad? A veces a mí me da curiosidad cuando escucho a estilistas o a, ¿verdad? Personas que trabajan en belleza que dicen, bueno, y aplíquese vitamina C en el cuero cabelludo. No sé para qué, ¿verdad? Porque la vitamina C es una molécula hidrosoluble que no se absorbe a través de la vía transdérmica. Entonces usted lo que está haciendo es lavándose el pelo y botando la plata, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, eso es muy importante principalmente en farmacología, porque hay diferentes vías de administración de un fármaco. Cuando un fármaco se puede aplicar tópico, es porque se comporta mediante difusión simple. Vean que siempre farma se basa en bioquímica.
O sea, lo que Pharma aplica, Bioquí lo describe. Entonces, por ejemplo, una molécula como los esteroides. Cuando ustedes tienen un sarpullido en la piel, ¿verdad? Tienen un sarpullido, me voy a buscar un poquito de hexametasona, o un poquito de betametasona, o de mometasona. Bueno, esas moléculas ingresan a través de la piel porque son moléculas que difunden de forma simple. En cambio, si ustedes, por ejemplo, tienen una infección y se aplica un antibiótico que no tiene difusión simple porque la molécula no es lipofílica, de nada sirve, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? La difusión simple. Ahora sí, tenemos la difusión facilitada, que ya se las he explicado qué significa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos diferentes tipos de mecanismos de transporte. Los dos principales que se confunden entre los estudiantes de medicina son los canales y los transportadores. Les repito, un transportador es una proteína que sufre un cambio conformacional, lo que les expliqué de la cajita, de nuevo, ¿verdad? Entonces yo tengo la cajita abierta, bueno, la cajita sería el transportador o el acarreador, ¿verdad? Esa proteína generalmente se encuentra cerrada, ¿verdad? Se abre para que el soluto se una al sitio de unión, se cierra y se abre hacia el otro lado. De hecho, lo que está pasando no es... Imagínense que la gaveta, que esta cartuchera pudiese abrirse de los dos lados. Porque de hecho lo que está pasando no es que da vuelta la proteína, ¿verdad? Recuerden que las proteínas están fijas ahí, porque son proteínas de membrana, entonces las madres no pueden hacer así porque si no la célula se estalla, entonces como que no. Entonces sería como si esta cartucherita tuviera dos aperturas. Apertura para arriba, donde se une la molécula, se cierra, y que esta misma cartucherita se pudiera abrir para abajo. Entonces, es eso. Es que no tengo algo como que me permita hacer ese movimiento, digamos. Pero eso es un transportador. Entonces tiene que haber ese cambio en la conformación, de hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Como les dije, pueden haber transportadores activos o pasivos, ¿verdad? Y ese proceso es lento, porque vean que el soluto viene y se une, cambio de conformación, apertura para el otro lado, eso es lento. Ahora vamos con los canales. Los canales, como les dije, son proteínas con un hueco, ¿verdad? La velocidad es muy rápida y siempre son pasivos. Los canales siempre son pasivos. Ahora, como les dije hace un ratito en el dibujo que les hice, los transportadores o los acarreadores se clasifican, ¿verdad?, en activos, pasivos o activos secundarios, ¿verdad? Y a su vez, dependiendo de cuántas o qué tipo de moléculas transporte también. Si solo transportan una molécula hacia un mismo lado, se llaman uniportes. Uni de única, porte de transporte, ¿no? Entonces, uniporte, una única molécula hasta un solo lado. Es un uniporte. Luego tenemos los importes. Los importes son dos moléculas diferentes hacia un mismo lado. Y luego tenemos los antiportes, que son dos moléculas diferentes hacia lados diferentes. ¿Estamos? Ahora, esos últimos dos, ¿verdad?, que son el simporte y el antiporte, se clasifican como cotransportes. Co es como de dos, ¿verdad? Cooperación o correlación, es como dos procesos. Y es co porque son dos moléculas diferentes. Y aquí es donde aparecen los transportadores activos secundarios. ¿Qué significa un transporte activo secundario? Un transporte activo secundario significa, por ejemplo, que esta molécula, llamémosle que es, no es una molécula, es un catión, digámosle que de afuera el sodio, ¿verdad? Ese sodio. Entonces, este sodio, y aquí voy a poner glucosa tal vez. Entonces, este sodio, que está, digamos que aquí es el LEC, este sería el LIC. Entonces, este sodio está entrando a favor del gradiente, porque aquí hay más sodio que adentro. Entonces el sodio entra. Y entonces la energía potencial del gradiente del sodio permite, por ejemplo, la salida de la glucosa. Eso es un transporte activo secundario. Repito, que el transporte de una molécula como la glucosa se da, incluso podría ser en contra del gradiente, porque recuerden que la glucosa está más concentrada aquí que aquí. Pero resulta ser que ahora el gradiente del sodio que entra siempre en las células permite que la glucosa se saque, incluso en contra. Por eso se llama un transporte activo secundario, por ejemplo. Porque el gradiente de una molécula, bueno, el sodio no es una molécula, repito, el gradiente de un catión o una molécula favorece el transporte en contra de otra molécula. ¿Okay?
Este es un transporte activo secundario. ¿Okay? Y son también, obviamente, mecanismos de transporte facilitado. Recuerden, todos son facilitados excepto la simple y excepto la endocitosis y la exocitosis. Esos no son facilitados, ¿verdad? Bien, entonces, uniporte, simporte, antiporte, y estos dos se llaman cotransportes. Ahí tenemos ejemplos. Por ejemplo, los GLUT. Los GLUT son transportadores para glucosa y monosacáridos. Bueno, son uniportes, ¿verdad? Son mecanismos que permiten sacar o meter o sacar monosacáridos de la célula, los GLUT. ¿Okay? Su significado es transportador de glucosa, aunque repito, también transportan otros monosacáridos. Luego tenemos aquí un ejemplo de un simporte, el que les acabo de explicar, el simportador de sodio con glucosa. Bueno, no, les expliqué el antiporte de sodio con glucosa. Este es un simporte. ¿Qué significa un simporte? Repito, que estamos utilizando dos moléculas, en este caso un catión y una molécula, como el sodio y la glucosa, para ser transportados en una misma dirección. Es un simporte. Y tenemos el antiporte, que el antiporte sería cuando nosotros estamos movilizando dos cationes o moléculas en direcciones opuestas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están entrando 3 sodios y está saliendo un calcio. ¿Okay? Eso es un antiporte. Uniporte, simporte y antiporte. Estos dos se llaman cotransportes. ¿Por qué? Porque son dos moléculas diferentes. Ahora, como ustedes imaginarán, los transportes también sufren saturación. Es decir, si yo comienzo a llenar el sistema de moléculas para transportar y no meto transportadores nuevos, llega un momento en que los transportadores se saturan, que es exactamente lo que vimos en enzimas. Vean que es una gráfica exactamente igual. Aquí tenemos una gráfica lineal que sería la difusión pasiva, y aquí tenemos entonces esta otra gráfica que sería la difusión mediada por acarreadores o transportadores. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Que la difusión facilitada, aquí hay un error conceptual, esto posiblemente es difusión simple, ¿verdad? Es un error tal vez del libro, porque esto también es difusión pasiva. Entonces, tal vez aquí más bien habría que poner difusión simple. Ahí sí, la difusión simple se comporta rectilínea. A mayor concentración de moléculas, mayor índice de transporte, ¿verdad? Eso lo dijimos. Pues tal vez ahí tachar pasiva y poner simple. Aquí tendríamos la difusión facilitada, ¿verdad? Tal vez mejor, facilitada. Entonces la difusión facilitada, ¿verdad? Vean ustedes que si yo sigo aumentando la concentración de soluto a transportar, llega un momento en que las proteínas de transporte no dan abasto, y las madres ya están a full. Entonces cuando las madres ya están a full, hablamos de que estamos a Vmax, ¿verdad? Igual que en enzimas, lo mismo, el mismo concepto. Y también como en enzimas, existe un valor de Km. Km sería la cantidad de soluto para lograr la mitad de la Vmax, ¿verdad? Lo mismo, el mismo concepto. ¿Ok? El mismo concepto. Valga decir que los solutos son específicos para cada transportador. Es decir, si yo tengo un canal de cloruro, es para cloruro. Si yo tengo una acuapurina, es para transportar agua. Si yo tengo un transportador de sodio, es para transportar sodio. ¿Me explico? Cada uno tiene una especificidad de soluto, igual que las enzimas de sustrato, ¿verdad? Bueno, ese es el modelo del ping-pong, que se parece un poco a lo de la cartuchera, que yo he intentado recrearles. Y ese es el modelo que les decía, permite entender el cambio conformacional. Entonces, al inicio, la proteína se encontraba abierta hacia un lado u otro de la membrana, entra el soluto y lo que ocurre es esto. A eso es lo que nos referimos con un cambio conformacional. Y eso se llama el modelo ping-pong. No sé por qué ping-pong, pero así se llama y así se dice, ¿verdad? Modelo ping-pong. Ahora, algunas veces este cambio en el cambio conformacional, esto de pasar de así, ¿verdad?, a así, requiere energía. Entonces, generalmente, cuando esto requiere energía, es porque el transporte está ocurriendo en contra del gradiente. Por lo tanto, ahí tendríamos un mecanismo de transporte activo. En cambio, si el cambio conformacional no necesita energía porque el paso de solutos está ocurriendo a favor de gradiente, eso posiblemente sería un mecanismo pasivo. Bueno, vamos a hablar de los canales o los conductos. Todos ustedes me imagino que ya... ¿Cuál
¿Cuál de ustedes ya ha llevado fisiología? ¿Cuáles están llevando fisiología? Entonces, ¿cuáles no han nunca visto fisiología? Bueno, por dicha que es la minoría. Entonces, los canales es un tema muy famoso en fisio porque muchas de las cosas que ocurren en nuestro cuerpo ocurren por canales, lo que se abren, se cierran, se inactivan. Los canales son proteínas con un hueco. Ese hueco se llama poro. Ojo, pero no es lo mismo decir un poro que un canal. Un poro es un hueco en la membrana. Un canal es una proteína con un hueco. ¿Ven que son cosas diferentes? Entonces, si este mosaico fuera la membrana y yo voy caminando por la membrana y hay un hueco ahí en la membrana, eso es un poro de la membrana. Pero si yo voy caminando por la membrana y me encuentro una proteína que tiene un hueco, eso es un canal. ¿Ok? Son cosas diferentes. Por ejemplo, en la membrana del núcleo hay poros, son huecos en la membrana. También hay canales, que son proteínas con huecos, son cosas diferentes. Los canales generalmente se le llama iónicos, porque generalmente lo que pasa por los canales son iones, cationes o aniones. Por lo tanto, hay canales iónicos, catiónicos, y hay canales iónicos aniónicos, dependiendo de si son para cationes o para aniones. El huequito, el purito ese que les digo, ese hueco, mide generalmente de 5 a 8 nanómetros, nada, ¿verdad? Chiquitica, y por ahí lo que va a pasar, como les acabo de decir, son minerales, ¿verdad? Sodio, potasio, cloruro, ¿verdad? Magnesio, manganeso, litio. Okay. Tienen 3 estadios diferentes. Los canales pueden estar abiertos, que sería cuando el hueco está libre. Los canales pueden estar cerrados, que es cuando el hueco está cerrado. Y los canales pueden estar inactivos, que sería cuando el hueco está abierto, pero no hay transporte del sólido. Y además, el hueco tiene un filtro, que se llama el filtro de selectividad, que sería aquella región que puede discriminar entre un soluto y otro. ¿Me explico? Ahora, esas son las características de los canales, ¿verdad? Son muy importantes, ¿verdad? Y se ve bonita para una pregunta de completar o de respuestas breves. Entonces, propiedades. 1. Están compuestos de unidades de proteínas transmembrana, claramente. Si no, ¿cómo va a pasar el sodio de un lado al otro de la membrana si no hay un hueco en la proteína? ¿Me entiendes? Tiene que haber un hueco. Bien, tiene que haber un hueco. 2. Casi todos son muy selectivos para un ion, algunos no son selectivos, lo que les acabo de decir. Casi todos tienen un apellido. Casi todos son canal de sodio, canal de calcio, canal de cloruro, canal de potasio, canal de magnesio, canal de litio. Pero hay algunos que no son tan selectivos. Hay algunos que se llaman canales catiónicos. Eso significa que por ahí pueden pasar cationes. O algunos se llaman canales aniónicos, que serían algunos, digamos, que dejan pasar algunos aniones. No solamente uno, sino algunos diferentes tipos de aniones. Ahora, como ellos tienen un hueco, las proteínas tienen un hueco, la velocidad del paso de esos solutos es casi parecido a difusión simple. Entonces, casi pasan a la misma velocidad que si fueran por difusión simple. La cuarta, pueden permitir flujos, vean ustedes, desde 106 a 107 moléculas por segundo. Eso es rapidísimo, ¿verdad? Su actividad está regulada, es decir, los canales no se abren y se cierran porque les dé la gana. Los canales se cierran y se abren por regulación. Y eso es el principio de la vida, ¿verdad? El hecho de que un canal se abre o se cierra, por ejemplo, mantiene la electricidad cardíaca. O mantiene, por ejemplo, la liberación de neurotransmisores. ¿Okay? Hay diferentes mecanismos para regular la apertura o el cierre o la inactivación de un canal. Por ejemplo, está el voltaje de la membrana, están los ligandos o están las compuertas mecánicas. Ya lo vamos a ver. También son proteínas bien conservadas entre las especies, se parecen mucho. Digamos, los canales, las proteínas que codifican, vamos a ver, los genes que codifican para los canales son muy parecidos entre especies. Incluso entre especies tan diferentes como nosotros y los peces, nosotros y los anfibios.
Hay muchos de sodio, muchos de potasio, muchos de calcio y muchos de cloruro. Los defectos en estas proteínas generan enfermedades que se llaman canalopatías. Esta necesidad de este teléfono mío hoy, Dios mío. Miren para poner esto y no, una cosa que no me puedo más. Que a veces cuando me empiezan a llamar, yo digo, ¿qué se me olvidó? Porque a veces se me olvidan cosas, entonces. Creo que no se me olvida. A veces me pasa con las clases. Yo sé que yo trabajo en muchos lados, ¿verdad? Entonces yo a veces en la mañana digo, Dios mío, ¿será posible que hoy yo no tenga una clase? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, bueno, mañana tengo que dar clases en un mes y ya. Pero a veces, por ejemplo, que yo me levanto y digo, hoy no tengo que dar clases. Y digo, ¿será cierto que no tengo que dar clases? ¿Verdad? Como les decía, ¿verdad? Cuando los canales se mutan, bueno, los canales no se mutan, lo que se muta es el gen. Cuando los genes se mutan, que codifican para esas proteínas que forman esos canales, vienen enfermedades. Se llaman canalopatías. Canalo, de canal, patía de enfermedad, enfermedad del canal, ¿no? Y obviamente muchos canales están regulados por fármacos. Muchísimos fármacos actúan sobre canales. No tanto como fármacos que actúan sobre enzimas, pero sí hay muchos fármacos que actúan sobre canales. Principalmente todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, ¿verdad? Antidepresivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, ¿okay? Antivertiginosos, antimigrañosos. Todos los medicamentos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de medicamentos que actúan a nivel central ejercen un efecto sobre algunos canales para regular la excitabilidad neuronal, ¿verdad? Es básicamente ese el objetivo. Bien, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo se puede regular un canal. Este es un canal prototipo, ¿verdad? Es un canal prototipo, no tiene, digamos, ahí un soluto o un anión o cation específico. Y quiero que lo observen, ¿verdad? Tenemos una proteína transmembranosa que tiene un hueco o un poro y que tiene una región específica que se llama filtro de selectividad. Pensemos que es un canal para potasio. Como el potasio está más concentrado dentro de la célula que fuera de la célula, pues el potasio avanza a través de la región de entrada del canal, avanza y el filtro de selectividad reconoce que es potasio y entonces el potasio sale. ¿Bien? Pero pensemos ahora con el sodio. El sodio también es un cation, entonces también hay sodio acá, no tanto como afuera, pero sí hay sodio dentro de la célula. Entonces el sodio viene y llega al filtro de selectividad, y el filtro de selectividad ve que no es potasio, es sodio, entonces lo devuelve. A eso es lo que me refiero con filtro de selectividad, como cuando uno va a una fiesta, ¿verdad? Que tienen en lista de invitados, entonces uno se quiere camuflar ahí, no está en la lista, no va para afuera, ¿verdad? Entonces el filtro de selectividad a veces es muy selectivo, a veces la lista de invitados es muy cerrada, y a veces la lista de invitados pues tiene su